Ya está nuestro primer invitado, el ex ministro Fausto Ortiz. Qué gusto enorme, economista, poderlo saludar, darle la bienvenida para que Verónica Landeta arranque pues este diálogo. Bueno, sí. Gracias, economista, ex ministro de Economía. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal la tormenta eléctrica, las lluvias y todo lo que ha sucedido en estas últimas horas? ¿Cómo está, Verónica? Gracias por la invitación. Muy bien, acá listo para la entrevista y después de esa noche tormentosa. Bueno, ayer tuvimos una noche tormentosa, pero ¿y en economía qué tendremos? ¿Cuáles son esas expectativas, o mejor dicho, medidas que se deben comenzar a trabajar y continuar definitivamente sosteniendo en el plano económico para cualquiera de los dos candidatos que resulten ganadores en esta segunda vuelta electoral? Sí, los dos candidatos van a enfrentar, de ser electos, uno de los dos va a enfrentar los mismos problemas, ¿no? Es la misma complicación para ambos, cada uno va a enfrentarlo de una manera diferente y esa es de alguna forma la razón por la cual la gente votará por uno o por el otro candidato. ¿Qué problemas tenemos enfrente? Quizás el más importante es el empleo, que a lo largo del tiempo tiene una situación complicada. Por momentos y de forma temporal vamos con los problemas coyunturales como que es la seguridad, que se está volviendo ya perenne. Va a tomar un poco de tiempo abandonar esa situación de inseguridad. El tema eléctrico será otro. Y para cualquiera de ellos, el empleo, harán faltas políticas para que el sector privado pueda dinamizarlo, y la cercanía con el sector privado y la confianza del sector privado para que pueda dinamizar. Empezamos a escuchar la palabra invertir, que es plata. El tema de la seguridad va a requerir también recursos para que el Estado de alguna forma aumente los equipos para poder distribuirse a nivel del país y dar seguridad, y eso también es recursos. Y lo otro, finalmente, el tema eléctrico, las inversiones, la inversión del gobierno, es plata. Entonces, al final del día, en el gobierno, el tema central es la consecución de recursos, porque estamos hoy día con una situación fiscal que viene por años ya con un déficit en promedio quizás 4.000 millones de dólares, y también tenemos que pagar capital de deuda como unos 6.000 millones de dólares, que es el valor que hemos venido pagando en los últimos quizás Claro, 10, 12 años. en los Y últimos entonces, años. entonces, ¿a quién se le va a hacer más fácil conseguir los recursos? Aparentemente al gobierno actual, que si se continúa va a poder acceder al mismo financiamiento. En el otro caso es más incierto, porque habrá que ver si que el gobierno de doña Luisa González va a querer seguir hablando con el Fondo Monetario. Aparentemente no están alineados en ese campo. Van a ver si que van a querer pagar la deuda externa en el 2026. Claro. Economista Ortiz, ahí Sí, creo que vimos un desfase con el tema del audio. Volvamos, por favor, a retomar esa parte. Un, dos, tres. Ahí Yo lo he estamos, escuchado. estamos bien. Claro, en definitiva, se necesita es dinero, recursos para poderlas poner en los diferentes sectores que hay que seguir potenciando para poder seguir generando. Podemos ir desglosando, economista, para poder Mire ir que revisando, particularmente, no digo los planes económicos que han presentado los dos candidatos, sino las propuestas simples que han venido diciendo. Entonces, de acuerdo a su diagnóstico, se necesita recursos para pagar los créditos que tenemos pendientes, para invertir en los sectores energéticos, que es un sector importante, para generar empleo, para que la actividad industrial se reactive, etcétera. Pero también tenemos una realidad, y esta realidad es que tenemos un presupuesto que hay que financiar. ¿Cuánto es lo que corresponde para, obviamente, pues, este año en el tema de presupuesto? Y entonces, como se necesita dinero y recursos, hay algunas propuestas que se han planteado, por ejemplo, reducir el IVA. Uno, por ejemplo, dar empuje a ciertos acuerdos, por ejemplo, como el de tener una, digamos así, una moratoria de no ir a la explotación y exploración en el sector petrolero. Hay acuerdos que están atados
y que definitivamente son parte de algunas visiones que se están dando en el plano económico. Entonces, si usted me dice que hace falta dinero, ¿cómo vamos a poder solventar estas propuestas que se están haciendo de un lado y del otro? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Sí, primero, hay en el presupuesto del Estado dos fuentes de ingresos principales, que son los impuestos, que son el año pasado fueron unos 16.500 millones de dólares que recibió el Ministerio de Finanzas, 16.500, y también la parte de petróleo, que fueron quizás unos cerca de 2.000 millones de dólares. Y subió a 2.000 millones de dólares porque ya se eliminó el subsidio de la gasolina extra. Y hay un tercer elemento de financiamiento que es la deuda, ¿no? Entonces, por eso esa es un tema externo, no es tanto de la generación local. Cuando la candidata González dice que va a bajar el IVA del 12 al 15, está bien, lo puede hacer. Claro, y los consumidores, increíble, pero dígame cómo. Por decreto podría bajarlo al 13, no haría falta bajarlo al 12, te mandaría ir a la asamblea, pero por decreto lo podría bajar al 13. Pero cuando bajas ese impuesto, 2 o 3 puntos, serán entre 1.000 y 1.500 millones de dólares menos de ingresos. Lo que está diciendo de alguna forma es, en otro lado voy a conseguir plata, es decir, voy a poner un impuesto patrimonial, voy a poner un impuesto a la banca, voy a poner un impuesto a las empresas, voy a subir el impuesto a la renta personal, es decir, de alguna forma eso tiene que ser compensado. No me preocupa tanto la compensación por el lado de el petróleo, porque uno dice, bueno, si es que quiere dejar ciertas áreas sin producir, entonces no serán ingresos adicionales que tengamos, y tendremos entonces que chequear si es que va a ir, por ejemplo, al tema de eliminar el subsidio del diésel, con lo cual podría de alguna forma compensarlo. La minería ha sido un tema más crítico porque la minería ya está jugando un rol importante en la generación de divisas, ¿no? Quizás hace 5 o 7 años la minería habrá sido unos 300 millones de dólares, pero hoy día estamos hablando ya de un rango de los 3.000 millones de dólares y se ubica en la exportación ecuatoriana ya en el grupo que sigue el camarón, ¿no? El camarón va en 7.000 millones de dólares de exportación y lo siguen pegadito ahí, tres grupos, ¿no? Cacao por el buen precio internacional que está arriba de 3.000 millones de dólares al año, banano históricamente ha estado arriba de 3.000 millones de dólares y minería se pega en ese grupo en los 3.000 millones. Entonces afectar a un sector exportador, eso complica un poco en el sistema dolarizado. Hay que estar conscientes, necesitamos dólares que se generen dólares, bien sea de la minería, bien sea de exportación, bien sea de petróleo, inclusive bien sea de financiamiento. Por lo tanto, el asunto hoy día hay que tratar de separar lo que es política, lo que es discurso, lo que es tratar de llegar a acuerdos que mañana se van a romper en la parte electoral. Y otra cosa es el tema ya en la gestión pública que arrancará el 24 de mayo de 2025. Claro, ahí estamos viendo ese panorama, ¿no? Que definitivamente tenemos y que sí es bueno especificarlo para que las propuestas que están haciendo ambos candidatos, pues definitivamente, pues se vea que sí son, se pueden dar, se pueden ejecutar y pueden ser parte de un plan económico. En todo caso, pues usted nos ha hecho todo un panorama definitivamente de lo que se puede y se debe hacer. Ahora, el tema, ya viéndolo en un nivel global, estamos globalizados y es una realidad, eso nadie lo puede decir que no. ¿Qué es lo que definitivamente se debe dar como Ecuador, un país que tenemos un sinnúmero de potencias, así como un sinnúmero de falencias? Debemos tener una economía abierta, una economía cerrada. ¿Qué es lo que definitivamente nos conviene, o mejor dicho, o deberíamos aplicar viendo todo lo que ocurre en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, con una política, vemos ahí un poco proteccionista, cuando hablamos de una guerra comercial de imposición de aranceles. Por el otro lado, vemos otras naciones que están totalmente debilitadas, ya no tienen la plata que tenían, entonces no se puede empujar ciertos esquemas. ¿Qué es lo que le conviene al país Ecuador en estos momentos en cuestión de política económica? Sí, quizás definirnos en el arranque, ¿no? Somos una economía pequeña,
porque no somos capaces de imponer nuestros precios a nivel global. No es porque yo quiero poner el precio del banano a $10 y lo voy a lograr. Somos una economía pequeña que somos tomadores de precios internacionales. Somos una economía en el rango quizás bajito de economía abierta, porque cuando uno suma exportaciones e importaciones, estamos hablando que estamos cercanos al 50% del Producto Interno Bruto, pero no estamos muy abiertos, digamos. No es que a nivel mundial alguna situación nos va a pegar con tanta fuerza, porque estamos casi en el rango de arranque de la economía abierta. Pero obviamente la lógica internacional está jugando distinto ahora que en el pasado. Así es. El presidente Trump tiene el número 25% ahí clarito, ¿no? Te portas mal, me miras mal, te pongo el 25%. Le compras a Rusia, le compras a Venezuela, me compras a los que yo no tengo en mi lista de amigos, te pongo ahí un arancel y te restringo. Y entonces ahí hay que estar claros de la importancia geopolítica de mantener cercano a ese socio comercial, que no es poca cosa, ¿no? Estados Unidos es importante, el destino de nuestras exportaciones. Estados Unidos es de donde vienen nuestro 75% de las remesas que recibimos de los ecuatorianos que están en el exterior. Y esa buena relación es importante mantenerla. No quiere decir que someterse a lo que el presidente americano diga, pero una buena relación es importante. Para nosotros, Estados Unidos es un aliado estratégico para controlar y combatir el tema del narcotráfico. Para ellos también les interesa que haya esa política local de combate al narcotráfico, porque el destino final es Europa y también Estados Unidos, y entonces eso también le va ayudando. Entonces, esa relación es importante, y hasta ahora se ve que la relación es muy buena con el presidente Noboa, y es todavía medio incierta, aunque más tendiendo a ruptura con la presidenta Luisa González en el caso que llegara. Pero me imagino que ya luego que esté en el poder, ya tuvimos un presidente que el primer día dijo, soy el mejor aliado de Estados Unidos. O sea, cualquier cosa puede pasar en la política. Claro que sí. Economista Ortiz, Alberto Quintana continúa con la entrevista. Claro, economista, saludarlo nuevamente. Pero bueno, ya vemos por dónde va la tesis, los postulados de la candidata González, ¿no? Y digo esto porque dos figuras importantes, ¿no? El líder de la organización política que promueve su candidatura, ¿no? La candidatura del socialismo del siglo XXI, me refiero al ex mandatario Rafael Correa, y Ricardo Patiño Aroca, que es un alto dirigente de esta organización política. Precisamente, no sé exactamente de cuándo data la grabación, pero ayer se hacía público pues esta conversación, parece que era en algún estudio, algún programa en Russia Today, ¿no? Este canal de televisión que básicamente pues es una caja de resonancia de propaganda del gobierno de Vladimir Putin. Hablaban de estos temas que tienen que ver con la dolarización y con la postura que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Y de alguna manera como que le hacen un flaco favor a la candidata, porque la tesis de ellos, que en definitiva, y al término del día es la que se terminaría imponiendo, es la de siempre vivir cuestionando e írsele encima a las políticas norteamericanas. Entonces, ¿qué tipo de reacciones genera este tipo de pronunciamientos, economista? Aparentemente la entrevista es de la última semana. Es un tema reciente, no es un tema de un año atrás o antes. Trump recién también entró hace poco con las políticas arancelarias que está tomando y las políticas geopolíticas que está haciendo. Y entonces el asunto acá es que cuestionar a Estados Unidos está bien, puedes hacerlo, digamos. Lo puedes hacer cuando estás tú afuera y estás dando opinión. Si tu opinión es que Estados Unidos no lo hace bien, está bien, es tu opinión, ahí no hay cómo hacerlo. Pero una vez que ya estás en el poder, ya es distinto. Entonces ya estás hablando de no tu interés personal, ya sino el tema de todo el país. Y entonces ahí habrá que chequear qué tan fácil va a ser, pensando que Estados Unidos es el enemigo del mundo y causante de todos los males del mundo, ver cómo entonces tratas de tener una buena relación. Esa parte es la conflictiva, ¿no? Y entonces, y eso va a ser quizás difícil de manejar, porque habrá que ir a votar en algunos foros por una posición o por otra, y en algún momento esas votaciones también van a tener su importancia a nivel de
de las decisiones que luego tengamos en contra, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué me llama? País, ¿Sabe qué me llama la atención, economista? Es que lo tienen bastante arraigado, o sea, es un tema de un dogma, ¿no? O sea, para ellos, del tema, incluso hasta lo de la dolarización, o sea, como que siguen con aquello de cuestionar el sistema de dolarización de la economía, yéndose más a aquello, a lo dogmático. Alberto, Sí. Alberto, y sueñan con que el dólar deje de ser la moneda importante a nivel global, sueñan con que el dólar pueda ser desplazado por quizás la moneda china, quizás por la otra moneda, quizás por una canasta de monedas, porque dicen, de pronto, si no nos podemos desdolarizar nosotros, que nos den desdolarizando de otros, digamos, ¿no? Sí. O sea, sí hay claramente esa marcada tendencia a decir, ojalá que ese dólar deje de ser hegemónico y que pueda algún día ser sacado del contexto mundial como la moneda principal. A nosotros que el dólar se debilite ligeramente nos sirve, porque equivale a que casi que nos devalúen la moneda y nuestra exportación llegue más rápido a otro destino con buen precio. Pero mantenernos dolarizados ha sido una bendición para las personas de escasos recursos, no tanto para la gente que es mediano recurso para arriba, pues sabrá defenderse de mejor manera. El que está con el sueldo básico, el que le alcanza con las completas, el que hoy día con el dólar puede comprarse un carro, una casa, en el futuro es complicado imaginarse cómo podemos vivir perdiéndola, porque se limitaría muchísimo el acceso a muchos productos, muchos bienes que las familias de escasos recursos podrían tener acceso. Claro. Ahora, el manejo de la economía a partir del 24 de mayo, nuevo periodo presidencial, no sea quien sea el inquilino de Carondelet, es bastante complejo, pero sobre todo con esto, ¿no? Con el hecho de que a la dirigencia política ecuatoriana le encanta decirle a la gente lo que la gente se ha acostumbrado también a escuchar, ¿no? Y ese estilo clientelar y populista de que un poco más te vamos a regalar todo y no hay nada que hacer, sino que ya la plata llueve y mientras más llueva, pues nos caerá más plata. Entonces un poco ese es el mensaje que se vende. ¿Por dónde debería de empezarse a manejar de forma más responsable? Siempre vemos los ejemplos de dos economías. Al norte Colombia, al sur Perú, no más allá de todos los problemas. Tal vez Perú tiene crisis y ha tenido en los últimos años crisis políticas más severas que las nuestras. Pero vean ustedes cómo el manejo de la economía, ¿no? Con aquel es como una pared, ¿no? Como una frontera que tienen. Puede haber problemas en la política, pero la economía se sigue manejando de manera bastante bien organizada. Entonces parece que eso es lo que impide que haya pues efectos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer precisamente para que no se politice el tema? Aquí la seguridad social vive politizada, el tema del manejo de la economía influenciada por las decisiones de los políticos irresponsables. Entonces, ¿cómo poder hacer esas separaciones, economista? Sí, es complejo y si es que estamos pensando en hacerlo en periodos cortos de gobierno, mucho más complejo, ¿no? Miren que el presidente Noboa apenas cumple 1 año y medio en sus funciones, el presidente Lazo no llegó a los 3 años, el presidente Moreno sí tuvo sus 4 años completos, pero saber que hay que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Y que eso de ahí sería más fácil hacerlo en 4 años completos y quizás por ahí con un periodo de reelección, eso es más sencillo, pero la política nuestra está hecha para meterte el pie medianamente tú vayas bastante bien. Y entonces ahora la asamblea que está distribuida de alguna forma en dos poderes similares, en dos 60 y tantos de uno, 60 y tantos del otro. Los megabloques. Los megabloques, de alguna forma es una garantía, ¿verdad? Para que no vayan a intentar a cada rato tumbar al gobierno de turno o a cada rato imponer algún tipo de legislación inadecuada. Entonces, eso creo que va a dar una interesante lectura de cómo vamos a manejar estos siguientes años el gobierno, cualquiera de los dos que sea. Luego, el otro elemento relevante tiene que ver con el cumplimiento de las normas constitucionales, ¿no? Hemos dejado de pagarle a salud y educación más de $1.000 millones anuales en los últimos quizás 7, 10 años. Y eso de ahí nos pasa factura, porque la gente sin salud, sin educación, sin empleo, se desespera y acepta cualquier propuesta, ¿no? Entonces, ahí hay que chequearlo. Eso, no dejar a la población en esos niveles
del abismo de la desesperación. El gobierno tiene que estar presente ahí al lado, porque yo estoy seguro que si hubiera una mejor situación económica y la economía creciendo, no tendríamos los niveles de seguridad que tenemos en la actualidad. Perfecto, economista. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana y ya estaremos hablando después, ¿no? Esperaremos esta tarde, está previsto que a las 4 p.m. hora de la costa este de los Estados Unidos, pues el presidente anuncia estos detalles del amplio plan arancelario allá en Washington, ¿no? Así que estaremos al pendiente y buscaremos pues su opinión también, a ver cómo repercute, cuál es el alcance pues de esta política arancelaria que se impulsa desde la Casa Blanca. Fuerte abrazo y excelente jornada de miércoles, economista. A ustedes también, saludos cordiales. Es Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas de